explícanos tu formación, tu trayectoria profesional y todo eso y ya está. Vale, No sé si bueno, mira la cámara, no. Bueno, soy licenciado en Educación Física y diplomado en Magisterio. Primero hice Magisterio, cuando acabé simultaneé un año tercero y primero y ya continué hacia la carrera, el INEF entonces, que era la CECAFE. Hice los cursos del doctorado en Pedagogía, en la teoría de Educación, y luego para el doctorado ya me pasé al Departamento de Educación Física del INEF. Estoy en ello ahora, un poco parado, sobre temas de motivación y educación física. Pues el tema a lo mejor es mejorar la adherencia a la práctica y buscar prácticas lo más positivas posibles. Luego, eso que hago, sí que lo estoy aplicando bastante, es bastante interesante. He trabajado en la universidad 2 años de profesor asociado, poco tiempo, y tampoco estoy demasiado orgulloso de mi práctica porque no me daba tiempo a gestionar. Me contrataron en enero para trabajar en febrero y me pillé un poco así. Este año me lo he dejado, la verdad es que más tranquilo porque me da tiempo a más cosas. Experiencia profesional, pues creo que aprobé la oposición en 2003, no había sido interino antes, empecé 2 años en un colegio un año itinerante, en el SALE y 3 colegios más, que significa que vas cada día a un colegio. Después pasé a Educación Especial 2 años, a un centro específico que está en Las Arenas. Muy buena experiencia, profesor de Educación Física, pero con un alumnado de un centro no ordinario, ¿vale? Con discapacidades físicas, discapacidades intelectuales. Después estuve 2 años en un instituto, en Chirivella, una realidad totalmente diferente, un centro de extrarradio, y después ya vine aquí. Aquí llevo, este es mi 4.º año y es el primer año de jefe de estudios. El año pasado se renovó el equipo directivo, se jubiló el jefe de estudios que había y empecé yo. Y bien, estoy contento, no creo que sea mi destino final, porque me gusta más la secundaria, pero de momento, por un par de años seguro estaré aquí. Nos has comentado ya que estáis haciendo con tus alumnos un proyecto que se llama Viajando con el Circo. ¿Nos puedes explicar un poco más en qué consiste? Pues sí, el proyecto se llama Viajando con el Circo, es un proyecto colaborativo. ¿Qué busca? Busca que dentro de los alumnos o dentro del grupo trabajen colaborando para buscar un objetivo final y colaborar con otras escuelas para que ellos mismos vean que no son como una isla. Aparte de eso, pues en la legislación vigente que habla de competencias y habla de objetivos a cubrir, encontramos las tecnologías de información y comunicación. Siendo la educación física una área esencialmente motriz, no se puede gastar demasiado tiempo en emplearlo delante de un ordenador. Lo que hacemos con este proyecto es compartimos a través de las redes sociales o del blog del proyecto lo que van haciendo cada colegio. Y cada alumno individualmente o algún día en clase de informática, pero básicamente en sus casas, quien quiere entra al proyecto y ve los proyectos de otros centros. Lo que se hace es, cada clase hace su proyecto, lo subimos a YouTube y luego quien quiere puede ver. En la esencia pueden votarse, pero yo no he llegado a ese punto. Yo solamente presento proyectos y no hago una selección. Me parece muy interesante porque trabajo desde segundo hasta cuarto. En segundo es una práctica mucho más básica de habilidades y en cuarto es un trabajo más autónomo en el cual se busca que tomen decisiones, lleguen a acuerdos. La diferencia es que los de cuarto a lo mejor salen unas presentaciones más pobres a nivel motriz porque tienen menos ayuda, pero son mucho más ricas a nivel actitudinal. Y en segundo son unas propuestas más motrices, pero más dirigidas por el profesorado. Quinto y sexto no lo trabajo porque estamos con otros contenidos, sabiendo que en quinto y sexto seguramente saldrían cosas mejores, entre comillas, más visuales, pero no es el objetivo en este momento. ¿Y para ti supone un trabajo extra, una carga extra estar participando en este proyecto? Sí, por supuesto. O sea, lo que se busca, en teoría, es motivar al alumnado, pero embarcarte en proyectos así, al final te ocupa muchísimo más tiempo del que sería deseable, no deseable,
pero de que tú querías gastar, porque quieres hacer las cosas bien, tienes que editar vídeos, tienes que hacer, subirlos, tienes que ponerte en contacto con los compañeros a través de conferencias virtuales, entonces sí se lleva más tiempo. Lo que la gente que estamos en esto acabas haciendo es intentar que no agobiarte, es decir, yo hago hasta donde puedo. Si no puedo editar una cosa perfecta, pues lo edito semi-perfecta y subo. Porque si no quieres hacer tantas cosas que al final no haces ninguna. Por supuesto que sea mucho tiempo, pero no tanto que no te deje vivir. Creo que merece la pena. Entonces, a nivel personal, ¿qué es lo que te llevó a decidir seguir este proyecto? Pues yo baso la práctica en dos marcos, que creo que es lo más importante, casi más que el contenido. Un marco es la teoría de la autodeterminación, es decir, un niño va a estar motivado en base a que se sienta competente, autónomo y perciba una sensación de conexión con el grupo. Eso por un lado. Y este proyecto lo hace. El niño trabaja a su ritmo, no se siente presionado por su nivel de habilidad, se relaciona con su grupo totalmente y con otros grupos y con otros centros y es autónomo. Cada uno va haciendo su nivel de práctica conforme puede. Y por otro lado es el enfoque. Hay un poco enfoque tarea o enfoque. El enfoque de tarea, que sería que se buscaría a nivel pedagógico, personalmente, es el que creo. Cada uno va mejorando en función de sus posibilidades. No se compara con los demás. Este proyecto no busca una comparación, busca que cada uno vaya creciendo y no hay ni primero, ni segundo, ni tercero. Entonces esto nos ayuda a que se impliquen. Entonces esto consigue que todos los alumnos se metan en el movimiento y haya una práctica total. La pregunta, que se me dio un poco, era que por qué lo hacía o si me parecía. Consigo que niños que motrizmente tienen un nivel bajo o que han tenido experiencias no del todo agradables con la educación física se metan y se sientan al mismo nivel, siendo que en otro tipo de prácticas no lo conseguiríamos. Tampoco se puede hacer siempre, es decir, eso tiene un periodo. Es una programación a lo mejor que está a nivel anual, pero lo trabajamos durante a lo mejor 3 semanas, hemos trabajado. Cambiamos después porque hay otros contenidos del currículum que hay que dar. Pero siempre si consigues un enfoque tarea y mantienes los 3 conceptos que hemos hablado de autonomía, de relación, yo percibo que las prácticas de los alumnos son muy gratificantes. Muy bien. Bueno, pues entrando ya a saco con la didáctica, la primera pregunta es: ¿cuáles son los principales conocimientos que un docente debe poner en práctica para poder enseñar? Pues, bueno, eso a lo mejor te acuerdas de cuando hacía el magisterio. Creo que lo que es básico para mí es la programación y dentro de ella temporalización. Tú al principio del curso debes temporalizar lo que quieres hacer, siendo una temporalización flexible, pero tienes que tener claro todo lo que quieres tocar, porque si no haces eso, después se convierten en prácticas individualizadas, prácticas independientes que no están interconexionadas. Si tú consigues en los 8 meses o los 9 meses del año escolar partir, trabajar y decir: voy a trabajar estas unidades didácticas y dentro de ellas voy a meter esto, no importa tanto que las sesiones no estén tan desarrolladas, pero el marco general está hecho. Eso creo que sería una de la parte fundamental. Luego las evaluaciones, es decir, sobre todo la evaluación inicial del proceso, es decir, dónde están y dónde parto. Y luego la final, quizá en magisterio se habla mucho de la evaluación final, final, lo que hemos llegado, hasta donde hemos conseguido. En el día a día, en un patio de educación física, a veces no hace falta, o si hace falta, en mi caso no lo hago tanto, una observación sistemática de cada sesión o de cada unidad didáctica. La unidad didáctica sí para ver la evolución, porque a cada sesión al final se hace imposible, porque estás con muchas cosas a la vez y no puedes observar, mirar, apuntar, dar feedback. Entonces lo que haces es un poco vas viendo el seguimiento y al final de la unidad didáctica o incluso del trimestre vas viendo, porque la nota en primaria es menos importante, porque a la hora de evaluar, de calificar, solamente vas a poder poner un 3, un 5, un 6, un 7 o un 9. La mayoría de gente está entre un 7 y un 9 en educación física. Por lo tanto, entre el 7 y el 9 hay mucho, es decir, un 6,5 de calificación podría ser un 7 y un 8,5 podría ser un 9. Pero si les pones una tabla a los dos, hay una diferencia infinita. Eso lo solventas un poco con los comentarios. Es decir, cuando en las calificaciones o en los boletines de notas a cada niño
le pones una observación para que los padres sepan en qué nivel del proceso están. Eso es mucho más costoso, pero creo que es más importante que la mera nota numérica. Aparte de la programación, pues están un poco al día de lo que dicen los contenidos o las corrientes didácticas, que va a ser lo que te dé una educación que no esté anclada en el pasado, que se limite a reproducir modelos existentes. Vale. Y aparte de lo que sería el conocimiento específico de la materia que estés impartiendo y todas esas corrientes didácticas de las que hablas, ¿consideras que existe un saber hacer o algo así un poco más general, etéreo que yo creo que es básico? O sea, la percepción de un buen maestro no viene dado por lo que da. De hecho, yo soy especialista en educación física y me encanta, pero cada vez también me gusta mucho entrar a una clase y hacer de tutor. El primer año que estuve hice ecotutor y fue una experiencia muy gratificante. Claro, ahí hablaríamos de lo que hemos hablado de la teoría de motivación y de enfoque tarea. Eso es, o sea, a nivel de didáctica general creo que es lo más importante, más que el contenido en sí. Y si tú enfocas cualquier tipo de área de forma correcta, el niño va a responder adecuadamente. Por supuesto que hay áreas que tienen mejor aceptación. Anecdóticamente no es lo mismo que falte educación física, que se crea un drama, que falte la tutora, que es de hoy no ha venido. Eso es verdad. O sea, si graduásemos, pues los niños se pasan mejor en ciertas áreas que en otras. Lo que no quita es que si tú enfoques bien un buen maestro, al alumnado lo consigue enganchar. Pero eso es a través de enfoque didáctico adecuado. Ahora mismo las editoriales hacen mucho el trabajo de programar. Es decir, te dan un CD con un libro, haces el seguimiento y ahí tienes todo en relación con las competencias, programación, temporalización. Si te quedas solo en eso, a veces queda un poco pobre. Si consigues abrir y meter proyectos, compartir con tu nivel, compartir con el ciclo, cruzar alumnos, es mucho más rico. También es mucho más intenso, pero mucho más el tiempo dedicado a ello. Si queremos ir a mínimos, o la gente que va a mínimos, está usando el libro. Cuanto más quieras guiarte, es infinito el campo de posibilidades. Entonces yo creo que es más importante la capacidad didáctica que el control de los contenidos. Por supuesto, el control de los contenidos es básico. Creo que habría que buscar el equilibrio. Ser brillante a nivel de contenidos y conocer la didáctica general perfectamente. Entonces, ¿crees que existe una receta o una fórmula de lo que es el saber enseñar? Receta no. O sea, el saber enseñar yo entendería, es decir, conseguir que los alumnos a los que están dando clase consigan los objetivos que tú has buscado a los 3 niveles que te has planteado. Y que después, pues, en primaria se vayan contentos a casa. Porque eso va a ser que vengan al día siguiente con las mismas ganas. Si consigo eso, podrá ser. No vale solo que se vayan contentos a casa sin haber aprendido, porque estaría coja. Porque claro, si los tengo todo el día pintando, seguramente se van contentos a casa, pero cuando llega al final no han aprendido nada. Pero si aprenden mucho, pero acaban odiando el área o la asignatura, tampoco me sirve. Entonces hay que buscar el equilibrio y creo que sería lo que habría que conseguir. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿se puede enseñar de la misma forma en que uno aprende? Yo creo que no. Se parte siempre del nivel evolutivo del alumno. Es decir, pues depende del nivel en el que estás, empiezas, pues por ejemplo, en el área de educación física. Si estoy en primero y segundo, a lo mejor parto de un egocentrismo, según decía Piaget, quiero recordar, pues de operaciones concretas. O cuando paso al segundo ciclo, estamos ya en un pensamiento más abstracto. Cuando paso al tercer ciclo, esa sería la base, es decir, en qué nivel están los niños y de dónde parten, biológicamente. Y a partir de ahí tú estableces como si fuese el nivel de contenidos que quieres dar. Y bueno, también no lo dice el decreto, también dice en primer ciclo vas a dar esto, ahí sería donde partiríamos. Y luego adaptas en función de los grupos. No tiene nada que ver trabajar en un contexto de centro urbano a trabajar en un contexto de alrededor de Valencia o trabajar en un contexto de un CAES. Entonces ahí sería donde eso. Siempre habría que tú tienes una base de trabajo y una metodología que sueles hacer. Lo que pasa es que cuando llegas a un sitio y ya llevas un poco de tiempo, la vas adaptando a las necesidades. Entonces no tiene nada que ver lo que hablaba. Trabajar
aquí es una educación formal y te puedes dedicar a educar básicamente, a trabajar en un entorno de CAES, que a lo mejor donde tienes que trabajar a nivel actitudinal y los contenidos pasan a un segundo plano. Entonces, bueno, no sé si respondo a la pregunta. Entonces es importante cuando empiezas con un nuevo grupo conocer sus realidades, pues ir conociendo a los alumnos o conocer. Claro, tienes que saber el nivel educativo del que partes, el nivel tanto del sujeto como del grupo. Entonces ahí puedes valerte de verbalizaciones de otros profesores de años anteriores, de lo escrito en el expediente, sobre todo lo que más funciona son verbalizaciones. A veces no es bueno porque te hablan de tópicos es de, este es un gamberro, entonces tú ya no tienes una percepción de, entonces, claro, a lo mejor es, yo hago siempre, la primera unidad didáctica es nos encontramos o bienvenidos al centro, entonces en esa, a base de juegos, consigo ver cada uno por dónde va. Y a partir de la, como ya estoy definitivo en este centro y en una línea con los mismos alumnos, ya los conozco. Entonces me resulta mucho más sencillo porque no parto de un conocimiento inicial cero. Ese problema lo estamos teniendo con el profesorado, que va pasando mucho. Que llega, no conoce a nadie y se encuentra con problemas que han subsanado los profesores del año anterior, pero tiene que empezar a subsanarlos y cuando lo ha tenido arreglado, que puede ser marzo o abril, llega junio y tiene que cambiar de centro. Entonces ese es el problema. Pero cuando ya mantienes el grupo durante cierto tiempo, es muy, si no digo fácil, es relativamente sencillo establecer las pautas de inicio. Volviendo a la pregunta de antes, ¿se puede enseñar de la misma forma en que uno aprende? Yo creo que no. O sea, si hablamos de enseñar, creo que es un proceso en el cual el docente es el que lo hace y de aprender es un proceso en el cual tú estás aprendiendo. Pues podemos aprender de forma no formal, de forma indirecta o de forma formal. Si aquí estamos en la formal, estás aprendiendo en base a lo que si yo fuese un alumno, estoy aprendiendo en base a lo que me están dando una programación y conforme enfoca. Si estoy enseñando, soy yo el encargado de enseñar y de decir, pues voy a dar prioridad a esto, voy a dar prioridad a lo otro, voy a dar prioridad a lo tercero. Entonces creo que son procesos diferentes, uno es el de enseñanza y otro aprendizaje. Si me preguntáis si se puede enseñar igual que yo he aprendido, no, el mundo ha cambiado. También siempre el discurso es el mismo, es que los niños de ahora son imposibles, pero yo lo decía a mí antes. Entonces llegaríamos a un nivel en el cual es el caos y realmente la cosa sigue. Sí que es cierto que han cambiado las costumbres, pero hay que adaptarse. Hay que adaptarse sin perder tampoco ciertas maneras, pero a lo mejor con el caso de los móviles, es decir, no podemos cerrar las puertas tampoco a la tecnología. Es decir, si al mismo todo, en primaria no se da, pero en secundaria está todo el mundo con el teléfono, no puedes decir prohibido los teléfonos en el recreo, cuando los profesores tienen su teléfono en el. Entonces hay que adaptarse e intentar convivir con los cambios que se estén dando. ¿Cuándo se dice que un profesor tiene una didáctica adecuada? Pues yo creo que cuando consigue los objetivos que se propone y lo que hemos hablado antes, en todos los niveles, no solo de aprendizaje, sino de personales, actitudinales y a lo mejor cuando el alumnado dice, qué bien. No solo cuando he aprendido, a lo mejor porque a la larga todo el mundo dice, me acuerdo de este profesor que me enseñó mucho, pero tienes uno a lo mejor diciendo, sí, pero joder, ¿cómo me llevaba? También siempre tienes uno que dices, ole, yo en mi caso doña Cristina. Entonces, tienes un recuerdo eterno de esa profesora que te enseñaba y a la vez te llevaba con mimo, te cuidaba. Ahí creo que sería, es decir, conseguir que trabajes y consigas los objetivos y conseguir que te vayas contento a casa, con ganas de aprender. Entonces, ¿cómo definirías a un buen profesor? Podemos decir muchos. Yo creo que un buen profesor primero debe ser conocedor de la materia que da, es importantísimo, o sea, no vale ser solo buen profesor a nivel de decir, tengo que enseñar algo, si estoy dando educación física, tengo que enseñar educación física, eso sería importante. Pero por otro lado, pues debería ser cuidadoso, atento, estar al tanto, proporcionar feedback adecuado, sería un conjunto de cosas que consigan que los niños digan que hoy me toca matemáticas, yo voy a matemáticas o en inglés y que vean que el profesor está pendiente de ellos. Eso creo que sería un poco la combinación de actitud hacia los niños y
frente a la materia. ¿Y el equilibrio entre conocimientos teóricos y la experiencia práctica? Bueno, están haciendo mucho hincapié en eso con las competencias y con las nuevas legislaciones. Yo creo que ahora mismo los conocimientos teóricos se están pasando en un segundo plano, cada vez se les da menos importancia. Lo que antes era, hace 40 años, lo más básico, decía aprenderte los ríos, las desembocaduras. Parece que ahora se deja un poco de lado y se da mucho más al saber hacer. Bueno, yo creo que lo que aprendes te debe servir para algo. Es decir, si yo soy en mi área de calentamiento, no intento que aprenda de calentamiento, que se sepan las partes conceptualmente. Intento que si luego en su tiempo libre se van al río y quieren practicar o se van a jugar con sus amigos a fútbol, sepan y sean capaces de hacer un calentamiento. Sería un saber hacer, que es lo que se está buscando, y creo que es hacia donde hay que ir. Por supuesto, ese saber hacer, si no está apoyado sobre algo teórico, no se sostiene. Entonces, yo creo que hay que enseñar, pero para que ellos hagan, no solamente por plantearte lo que enseña o los conceptos que quieres dar para ver si sirve para algo. Si no sirve para nada, cuestionarlos y cambiarlos. Y a nivel de profesorado, ¿qué pesa más, los conocimientos teóricos o la experiencia? Pues, bueno, los profesores, todo el mundo tiene, sobre todo cuanto más tiempo llevan en el cuerpo, unos conocimientos teóricos que tampoco a veces han ido adaptando mucho, por desgracia. Es decir, ya sigues una línea, pero dependiendo de lo que des, no cambia mucho. Y las guías educativas marcan mucho, por suerte o por desgracia. Entonces, lo que la guía te va diciendo, vas un poco haciendo. Entonces, a veces hay que replantearse lo que le dice la guía didáctica está suficientemente fundamentado o lo importante del tema. Y los saberes prácticos, no sé exactamente a qué os referís, si es a... La experiencia del día a día. Bueno, la experiencia es muy importante y es básica, pero a veces tiene un peligro, que es como cuando te dan palmetes en la espalda y te dicen, ya aprenderás, ¿sabes? Eso, es decir, cuando la experiencia práctica se convierte en un estatismo, en un querer, es decir, con la experiencia que yo tengo, ojo, hay que replantear cada día las cosas y da gusto cuando llega alguien nuevo, más joven, con nuevas ideas, porque vas viendo otras cosas. Si no, la práctica se va haciendo muy repetitiva y muy monótona. Entonces creo que hay que saber las cosas, pero hay que ser un poco realista para plantearlas. Porque cuando llegas nuevo en magisterio, a lo mejor dices, voy a meterme con esto, pero te falta organización para poder hacerlo. Creo que a partir de 3 o 4 años, pues decir, ya sé dónde estoy, ya veo. También el primer año, por supuesto, pero está bien a base de pegarte patacazos y de ir haciendo. Más caótico. Al principio es más caótico. Claro, al principio tiendes a reproducir modelos enseñados. ¿Por qué? Porque te encuentras más seguro. Haces así, calleu-se tots. Pero claro, poco a poco vas viendo y te encuentras más cómodo en unas situaciones que desde fuera pueden parecer un poco más caóticas, pero que luego es un aprendizaje que sí que está de alguna forma regulado. Entonces, tienes que intentar buscar el equilibrio, no te puedes ir a casa angustiado cada día porque la clase no te está funcionando. Entonces, vas buscando el equilibrio. Creo que eso se consigue a partir de, yo creo que ahora estoy en un equilibrio docente y espero que dure mucho tiempo. Llega un momento en que a lo mejor ya dices, ojo que me estoy quedando demasiado repetitivo en mis prácticas. Y es el momento de buscar algún alumno de prácticas que venga al magisterio, que te enseñe, que te vea, que te diga, que te aporte. Eso sería. Muy bien. ¿Cómo definirías un espacio educativo? Bueno, espacio educativo creo que es todo lo que te presente o te enseñe algo. Por eso el espacio educativo formal podría ser un colegio, informal o semiformal, un campamento, con tus amigos en la calle. Cualquier espacio puede ser educativo, depende de cómo se enfoque. Educativo, y si hablamos educativo sería positivo, también puede ser educativo y negativo, aunque no sé si existe, pero tú vas con tus amigos a la calle y tú eres una persona responsable y tu amigo está tirando piedras y a base de ir viéndolo, pues te estás educando o estás haciendo aprendizaje en negativo. Entonces, espacio educativo, si hablo en positivo, podría ser el colegio formal, que sería el clásico. Informal, pues podría ser un campamento o alguna actividad que es lo que se busca cuando sales al medio natural. Eso creo que sería, pero no solamente esto, sino pues a lo mejor lo que aprendes a través de ordenadores o a través de revistas o de libros. Creo que podría ser bastante abierto. Es decir, todo lo que te ayude a aprender podría ser un espacio educativo.
más marcado o menos, pero cualquiera podría ser. Bueno, pues ya para ir acabando, ¿cómo crees que afecta a tu forma de enseñar o a la enseñanza en general los cambios que sufre la educación española? Bueno, teóricamente afectarían muchísimo. Es decir, hemos visto 5 leyes, creo, en los últimos 25 años. Eso al final lo que hace que la gente se olvide de las leyes. Nos están cambiando continuamente. Creo que soy un técnico, es decir, hay unos por encima de mí que son los que legislan y los que me dicen lo que tengo que hacer, se supone que somos expertos, y unos técnicos que necesitamos poner en funcionamiento lo que parece ser que se ha demostrado que funciona mejor. El caso de España creo que es un poco vergonzoso, que no han conseguido ponerse de acuerdo los partidos mayoritarios para hacer un pacto con la educación. Entonces, juegan con las legislaciones, pretenden cambios a corto plazo que son imposibles y hacen un poco guerra en cuanto a políticamente, y cuando hay un cambio de gobierno, muchas veces en los últimos tres gobiernos ha habido un cambio de ley. Entonces, uno busca un enfoque más funcional o más empresarial, otro busca un enfoque más crítico, más humanista, y al final al técnico lo único que están haciendo es darle decretos de mínimos que básicamente dicen lo mismo, que hay unos cambios en el fondo, pero que él no puede llegar a poner en práctica porque no acaba de entender el primero. El caso más claro fue la LOPSE, que cuando la gente ya empezaba a entender lo que eran los 3 tipos de concepto, nos la cambiaron. Estuvo la LODE, que estuvo un mes, porque fueron las elecciones, hubo el cambio de gobierno y el PSOE la cambió al siguiente a la LODE. Ahora hay un proyecto que es la LOMCE. Entonces, ¿cuál es mejor? Podré mis opiniones, pero lo que no es mi obligación, o podría ser mi obligación, pero no es mi función juzgar a cada uno. Mi función sería un poco expresar el malestar porque no son capaces de llegar a un acuerdo y mantenerlo. Supongo que todo el mundo habrá visto el programa de La Sexta, que cuando están del sistema educativo en Finlandia, donde a la hora de hacer una ley están entrando diferentes sujetos que forman parte de la educación: docentes, padres, profesorado y políticos. A partir de ahí se hace una reforma educativa coherente. Mientras tanto están haciendo para mí palos de ciego. Uno dice uno, luego cambia otro, y vamos a base de improvisación y de chapuzas. Eso al final se nota en la calidad. El siguiente modelo que nos entra viene a base de evaluaciones. Entonces, si trabajamos por evaluaciones o por diagnósticos, lo que conseguimos es que los centros, muchas veces podríamos conseguir, los centros se centren en conseguir hacer bien esas evaluaciones. Por ejemplo, sería el bachillerato con el selectivo. Se acaba un año en el cual se está trabajando solamente para superar un examen, porque eso no va a posicionar dentro de un sistema educativo. Eso es un desastre a nivel pedagógico. Pero los que estamos abajo solamente puedes o protestar, pero lo que te dice la ley es eso. Bueno, pues la entrevista ya se ha acabado. Para terminar, me gustaría que nos dieses así una impresión general de lo que es la profesión, sobre todo para los que estamos estudiando y nos vemos el futuro un poco negro. ¿Qué es lo que destacarías tú, lo bonito de esta profesión, para que nos sirva un poco como aliciente para seguir luchando? Bueno, yo creo que sería el alumnado y la profesión docente en sí. Aislarse del entorno, porque no es tan malo como se pinta, pero creo que hay que tener una perspectiva crítica para intentar mejorar. Aislarse de los movimientos o de los dirigentes en el que están, porque creo que a veces nos están preocupando de la labor docente, solamente están haciendo unos discursos que a veces no contrastan con la realidad, y centrarte en el alumnado y en lo que quieres enseñar y en lo gratificante que es la educación. Creo que si estáis en la carrera de magisterio es porque hay algo que os ha llamado y creo que eso compensa. O sea, el estar en la clase te da suficiente como para que merezca la pena levantarte cada mañana e ir a trabajar. Lo demás, todo puede ser mejorable y en eso estamos. Por lo tanto, yo sí que os animo a que, si os gusta, si no os gusta cada mañana, es un suplicio. No te puedes levantar pensando, irse a la carrera pensando tengo vacaciones, tengo muchos días, acabo a las 5, si tengo jornada intensiva, acabo a las 3.
¿Por qué? Porque es agotador también. Si quieres hacer una buena práctica docente es agotador, pero creo que merece la pena.